Una linda tarde de 1982, estás paseando por el río con tu amigo, tranquilamente, yendo a pescar. Van contando chistes, contando alguna historia, como suelen hacer siempre. Pasando el rato. Cuando de repente, a lo lejos, ven un montón de basura. Unas bolsas, ramas, un poco de vegetación. Y les da curiosidad. Deciden acercarse a ver de dónde viene eso. A ver qué es lo que hay. Cuando notan que se parece a un cuerpo humano. Así que deciden llamar a la policía. Un rato después, llega la policía y descubren que eso no era basura, que era una joven de 16 años que fue asesinada y arrojada en el río. No fue un accidente, fue un asesinato. Y no solo un asesinato, fue el comienzo de uno de los asesinos más grandes de la historia de Estados Unidos. Fue el comienzo del asesino del río Green. Un asesino de tal magnitud que Ted Bundy tuvo que unirse para ayudar a atraparlo. Como están, gente, esto es Max Stereo y el día de hoy vamos a hablar de Gary Ridgway, o mejor conocido como el asesino del Río Verde. Gary Leon Ridgway, nacido el 18 de febrero de 1940 en Utah. Fue el segundo de 3 hijos. Sus padres fueron Thomas Newton Ridgway y Mary Rita Ridgway. Unos años después de su nacimiento, la familia decidió mudarse a Washington. Su infancia no fue algo muy agradable, que digamos. Su madre lo sometía a constantes humillaciones. Gary tuvo enuresis, lo que viene siendo la pérdida involuntaria de la orina. O sea que Gary pues se orinaba mientras dormía, a cerca de sus 15-16 años aproximadamente. Cada vez que Gary mojaba la cama, su madre lo obligaba a desnudarse, entrar en la ducha, quedarse quieto bajo el agua mientras ella lo bañaba y frotaba sus genitales, lo cual le generó una mezcla de vergüenza y rabia. Gary creció odiando a su madre. Cada día sin falta, fantaseaba con asesinarla cruelmente. Los problemas no solo eran contra Gary. Su casa prácticamente consistía en violencia. Su madre era una persona no muy bien de la cabeza. Además de meterse con Gary, siempre estaba buscando problemas con su padre. Hombre al que describían como una persona muy dócil, como un hombre muy pasivo. La madre siempre estaba gritándole, peleando y demás. También dice que su madre tenía la tendencia de intentar provocar a sus vecinos y salía con ropa muy reveladora a tomar el sol en su patio mientras miraba a los vecinos. Ahora, si vamos un poquito a sus estudios, Gary nunca fue un buen estudiante. En la escuela tenía un bajo rendimiento, era disléxico, su coeficiente intelectual fue estimado en menos de 80. Repitió unos cursos debido a sus dificultades intelectuales y desde pequeño él mostraba comportamientos violentos. Dicen que Gary se dedicaba a torturar animales de pequeño. Incluso hay una historia que dice que mató a un gato metiéndolo a un congelador durante horas. Y que también era fan de quemar cosas. Con 16 años, Gary casi comete su primer asesinato. Sin ningún tipo de razón, llevó a un niño de 6 años al bosque y ahí lo apuñaló en el momento, perforándole desde las costillas hasta el hígado. Por suerte, el niño logró sobrevivir y en confesiones futuras, Gary dijo que lo apuñaló porque quería saber qué se sentía matar a una persona. Así que si no fuera por eso,
Si no fuera porque el niño sobrevivió, su vida como asesino comenzaría a partir de sus 16 años. En 1969, Gary se gradúa de la secundaria Thai High School, que estaba ubicada en Washington. Como mencionamos antes, su rendimiento era lamentable, así que se graduó con lo justo, se graduó raspando, la verdad. La luz. Luego de la secundaria, Gary comenzó su servicio militar, donde fue asignado a un buque de abastecimiento durante la guerra de Vietnam. Durante su estancia en la marina, Gary confesó que frecuentaba regularmente sitios de prostitutas, tanto que llegó a contraer gonorrea durante su servicio militar. En su estancia en la marina también llegó a casarse. Gary se casó con Claudia Craig en 1970. Ella era su novia de la secundaria. Se casaron mientras aún servía a la marina, pero su matrimonio no duró mucho. Al regresar del servicio militar, Claudia lo había dejado, lo que él interpretó como una traición. Para él, ella se volvió una prostituta, sin razón aparente, solo por haberlo dejado. Luego de eso, Gary siguió una vida, digamos que normal. Siguió un trabajo como pintor de camiones en Washington, un empleo que mantuvo durante años, pero muchos años. Sus compañeros de trabajo lo describían como un tipo amable, tranquilo y bastante trabajador. Una persona que mantenía una vida estable. Él tenía su trabajo, tenía su familia y participaba muy seguido en la iglesia. Tiempo después de su matrimonio con Claudia, unos 1 o 2 años después, se casó con Marcia Winslow, con quien tuvo un hijo llamado Matthew. Se divorció en el 81 y se volvió a casar en 1988 con Judith Lynch. Que por cierto, Marcia, su segunda esposa, contó que Gary tenía unos comportamientos un poco extraños e incómodos. Solía dar caminatas solitarias por el bosque. La sorprendía por la espalda, pero muy seguido. Actuaba como si fuera un cazador e incluso llegó a contar que él la agarró por la espalda aplicándole presión en el cuello, o sea, ahorcándola por detrás. Luego de eso, Gary se convirtió en un religioso, comenzó a frecuentar la iglesia, a leer la Biblia en voz alta en su casa y en el trabajo, además de ir de puerta en puerta predicando la Biblia. O sea que su fachada de hombre de familia, católico y amable ya estaba más que asegurada. Ahora vamos a pasar a cuando empieza a tener, digamos que sus momentos de asesino. Gary frecuentaba zonas de prostitución como Pacific Highway, zona con la que estaba bastante familiarizado. En su tiempo libre, él recorría esas zonas, eligiendo a mujeres que se veían vulnerables. En su momento, Gary declaró que comenzó a matar mujeres porque eran muy fáciles de asesinar y porque no tendrían a nadie que quisiera buscarla, no tendrían a nadie que darían la cara por ella. Entonces, esa fue su razón para ir por las prostitutas. En su trabajo, corrió el rumor de que regalaba joyas a compañeras del taller de pintura. Joyas que podrían haber venido de muchas de sus víctimas. Pero no es algo que se comprobó, la verdad, así que no podemos estar seguros de eso. Por cierto, un dato que olvidé contar es que durante su segundo divorcio, Gary compró una casa en el condado de King. ¿Qué pasa con esa casa? Que allí es donde vivió solo durante años y poco tiempo después comenzaría con su racha de asesinatos. Ya en 1980, Gary fue arrestado por ahorcar a una prostituta, el cual no fue procesado por ese cargo, ya que ella admitió haberlo mordido y que por eso, pues él terminó ahorcándola. Así que las autoridades no presentaron cargos debido a esa confesión y lo dejaron libre. Ya en julio de 1982,
Gary andaba por la zona de Pacific Highway donde él solía frecuentar sus prostitutas. Ahí es donde recoge a Wendy Cofield. La recoge en una camioneta negra y hay testigos que dicen que la vieron subirse en ella. No se supo nada de ella hasta el 15 de julio, que es donde la encontraron muerta flotando en un río. En la autopsia declararon que fue muerta por asfixia. Gary la había estrangulado hasta asesinarla. Luego de asesinarla, agarró su cuerpo, lo tiró a un río y dejó que se lo llevara la corriente, el cual quedaría atrapado entre ramas, basura, bolsas y vegetación. Cuerpo que más adelante fue descubierto por dos chicos, como contamos anteriormente, que vieron un bulto entre la mugre y decidieron llamar a la policía. El cadáver fue identificado como Wendy Lee Cofield, de 16 años. Chica quien estaba fugada de un centro juvenil y que tenía antecedentes de ausencias. Su cuerpo marcó el inicio de la investigación de un asesino en serie. Según su declaración, luego de su primer asesinato, volvió a una vida normal, no durante mucho tiempo. Siguió yendo a trabajar como si nada, interactuando felizmente con su familia y siguiendo con su fachada de vecino perfecto. En muchas de sus confesiones dijo que no sentía remordimiento alguno en ninguno de sus asesinatos, que más bien sentía una especie extraña de excitación, una satisfacción por el control y el saber que podría salirse con la suya en cualquier momento sin ser descubierto. No hay prueba que relacionen a Gary con el caso de Wendy. Además de ver a la muchacha entrar a una camioneta negra, nadie la había visto, no vieron la matrícula, así que nada lo podía hacer coincidir. Semanas después de haber asesinado a Wendy, se encontró el siguiente cadáver. El cuerpo pertenecía a Debra Bonner, cual apareció el 12 de agosto de 1982. Es decir, casi un mes de haber asesinado a su primera víctima. Ustedes saben que los asesinos suelen tomarse como mínimo unos 3-4 meses, máximo 3 años, 2. Se ve que no fue capaz de aguantarse y en menos de un mes comenzó una ola de asesinatos. O sea, luego de su primer asesinato, luego de asesinar a Wendy, Gary ya dejó de controlarse. Dejó salir sus impulsos y comenzó una masacre. Una ola intensa de asesinatos, dando comienzo el 15 de julio de 1982, tomándose una pausa de un mes, menos de un mes, y recomenzando esa ola el 17 de julio del 82, cometiendo casi un asesinato a la semana, literalmente. Incluso llegó a cometer más de un asesinato por semana. Entre sus víctimas estaban Giselle Land, Debra Lynn, Marcia Fay, Cynthia Shen, Opal Charmaine, Terry Rain y más de 70 mujeres más. Luego de varios cuerpos encontrados, la policía comienza a sospechar de que se trataba de un asesino en serie. Esto ya no es normal. 2 o 3 cadáveres con la misma forma de asesinato, estrangulamientos, tiradas en un río. Esto ya no es coincidencia. Así que comenzaron a sospechar que se trataba de un asesino en serie. En 1982 ya habían suficientes cadáveres con patrones similares. Mujeres jóvenes, prostitutas, niñas fugadas, todas con estrangulamientos. Así es como se formó una brigada especial llamada la Green River Task Force, y se fundó oficialmente en 1900. Se fundó oficialmente para investigar los asesinatos del Río Verde. Ya en 1984, 2 de sus investigadores estaban desesperados. No tenían pista alguna, no tenían forma de dar con el asesino. Entonces,
Ahí es cuando la policía, ya acorralada, sin pista alguna, sin rastros, deciden hablar con el mismo diablo. Deciden pedirle ayuda a Ted Bundy, ofreciéndole alargar un poco su condena. O sea, ofreciéndole más tiempo de vida, ya que él estaba sentenciado a pena de muerte. Así es como fueron a la prisión estatal de Florida, donde Ted Bundy esperaba su ejecución. Bundy aceptó como un consultor oficial, solo porque quería retrasar su ejecución, obviamente, y demostrar que era útil y ver si podía ser usado en otros casos similares. Ted Bundy, el cual aportó muy buenas ideas y muy buenos consejos. Ted Bundy les dijo que el asesino probablemente regresaba a los cuerpos para tener un tipo de control post-muerte, o solo para revivir su experiencia de aquel momento, lo cual se confirmó que fue algo cierto, ya que Gary terminó confesando años después que casi siempre volvía a la escena del crimen, ver el cadáver e incluso usar del mismo cadáver. También dio un perfil psicológico bastante acertado a Gary, que según él es como creía que sería este asesino. Dijo que era un hombre funcional, con un trabajo estable y sin grandes antecedentes criminales, quien tenía una rutina muy controlada y usaba lugares que conocía a la perfección. Ted también advirtió que no debían buscar al típico antisocial que tiene pinta de asesino. No, al contrario. Deberían de buscar a alguien que se veía como la persona más ordinaria posible, una persona tan ordinaria que pasaría desapercibida. Ahora, en 1983, la policía empezó a notar, o sea, esto es un poco antes, la policía empezó a notar que muchos testigos venían a la misma camioneta y que el chofer era un hombre moreno de mediana edad. El mismo año, una prostituta llamada Mary fue vista entrando a su camioneta. Por ahí en Pacific Highway, un lugar que él frecuentaba mucho, recuerden, un lugar lleno de prostitutas. Un novio de Mary, trató de seguir a la camioneta, pero la perdió en un cruce. Pero alcanzó la matrícula y la policía, gracias a eso, pudo rastrear el número de Gary. Gracias a eso, los policías fueron a su casa a interrogarlo y pudieron notar que él llevaba múltiples rasguños en sus brazos y cuello. Así que la policía pensó, atrapamos al culpable, pero no. Gary de alguna forma pudo demostrar que eso era algo que le pasó en el trabajo. Y además, no pregunten cómo, logró pasar la prueba del polígrafo. Así que por un instante, el asesino fue acorralado por la policía. Pero gracias a su astucia, logró escapar sin sospecha alguna. Gary siguió con su vida. Siguió asesinando durante un tiempo, ya que la policía no podía coincidir con sus pruebas. Gary siguió con su vida y asesinando durante bastante tiempo, ya que la policía no pudo coincidir sus pruebas con él. Hasta que en el 2001, ya con una mejora grande en la tecnología, suficientemente avanzada como para realizar pruebas de ADN, lograron coincidir con viejas pruebas de las víctimas y hacer que den con el ADN de Gary. Resultado que fue una coincidencia perfecta de ADN. Habían 4 víctimas que tenían rastros de su ADN en el cuerpo o en sus pertenencias. Después de 20 años de asesinatos, gracias a la avanzada tecnología, se pudo llegar a dar con el asesino del Río Verde. El 30 de noviembre del 2001, Gary fue arrestado mientras salía de su trabajo. Luego del arresto, en su casa encontraron recuerdos, fotos y joyas de las víctimas. Gary intentó mantenerse sereno, pero en interrogatorios posteriores no mostró ni una pizca alguna de emoción. Ni una pizca alguna de emoción al hablar de los crímenes. En 2003, tras meses intensos de negociaciones, Gary aceptó un acuerdo con la fiscalía.
se declaró culpable de 48 asesinatos. O sea, se declaró culpable de los asesinatos justos para evitar la pena de muerte. Significa eso, que al día de hoy, 2025, Gary Ridgway sigue con vida. Bueno, se declaró culpable de 48 asesinatos para evitar la pena de muerte y a cambio colaboraría con la policía y confesaría dónde estaban los cuerpos que faltaban. Durante meses estuvo guiando a la policía hacia todos los cadáveres escondidos, finalizando recién el 5 de noviembre de 2003. Qué rara la casualidad es cuando yo nací, literalmente. Bueno, en una audiencia pública, Gary admitió haber matado a más de 70 mujeres. Que se estima que hay un total de 80 asesinatos aproximadamente, un poquito más. En 2004 fue condenado por 40 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, más unos 480 años adicionales. Durante más de 2 décadas, Gary caminó entre nosotros, y cuando finalmente lo atraparon, confesó con la misma frialdad con la que había matado, sin remordimiento, sin emoción, sin alma. Confesó haber realizado más de 70 asesinatos. Gary es un asesino en serie de Estados Unidos, conocido como el asesino del Río Green. Un asesino que al día de hoy sigue vivo y está tras las rejas. Un asesino que se dedicó a matar prostitutas, mujeres jóvenes fugadas, estrangulándolas y tirándolas a un río como si fueran basura, dejándolas que se las lleve el río. Gary, con más de 80 asesinatos arriba, no se arrepiente de ninguno de sus asesinatos y al día de hoy está vivo, pero tras las rejas. Así que muchas gracias, gente, por verse el video. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y pronto subiremos otro videito más. Así que denle like y suscríbanse. Muchas gracias por ver. Adiós.